Iré directo al grano y al final del video estarán todas las explicaciones necesarias. Lo que haremos ahora será leer las preguntas que le pude hacer a Norihito Sumitomo, las respuestas que me dio, y les explicaré por qué le pregunté eso y qué aprendí. En pantalla verán el texto en inglés, que es el idioma en que nos comunicamos, pero deben considerar que ninguno de los dos habla demasiado bien ese idioma, así que puede ser un poco incómodo de leer. Si bien escribí los comentarios para que el video se valiera por sí solo, la experiencia completa la obtendrán si ven mi discusión sobre la entrevista a Norihito Sumitomo en el marco de Dragon Ball Super. ¡Vamos a ello! ¿Cuándo exactamente estudiaste en Berkeley? Entre 1983 y 1985. Teníamos la referencia de que Sumitomo estudió en Berkeley, pero no sabíamos el periodo exacto. Asumimos que debía ser por lo menos antes de 1993, dada su colaboración con Giannino Sensi. Pero ahora por fin tenemos la confirmación exacta. Él nació el 27 de febrero de 1964, así que ahora sabemos que estuvo en Berkeley aproximadamente entre sus 19 y 22 años. Durante ese periodo, ¿llegaste a conocer a músicos tales como Pedro Aznar, Pat Metheny o Eddie Daniels? Eric Miyashiro, Koichi Osamu. Mi intención con esta pregunta era encontrar algo que conectara a Sumitomo con conocidos músicos de este lado del mundo que también estuvieron en Berkeley. Su respuesta indica a dos conocidos músicos. Eric Miyashiro es un reconocido trompetista hawaiano. Por su parte, Koichi Osamu es un guitarrista japonés también muy renombrado. Sin duda conoció a dos personas muy destacadas dentro del ambiente en que Sumitomo se mueve. Hoy en día, Norihito Sumitomo también forma parte de los grandes músicos que pasaron por Berkeley. ¿Fuiste contactado por el señor Hayashida para Dragon Ball? Sí. Como quizá ya sepan, en la entrevista a Norihito Sumitomo previa a Dragon Ball Super Broly, él mencionó que el señor Hayashida le dio algunas instrucciones al comienzo de su periodo en Dragon Ball Kai. Esto me dio a pensar que él fue quien lo contactó. Hablamos de Norihiro Hayashida, productor en Dragon Ball Kai, en Dragon Ball Z Fukatsu no Efu y en Dragon Ball Super Broly. Él no forma parte de Toei, sino que de Sky Perfect Dual Think, subdivisión del grupo corporativo Sky Perfect JSAT. Le hice esta pregunta para confirmar que, efectivamente, el llamado de Sumitomo no vino de parte de Toei, cosa que me parece llamativa pero no es necesariamente algo negativo. Cuando fuiste contactado, ¿supiste la razón? ¿Fue por tus trabajos previos en series y películas? ¿O fue porque te conocían y confiaban en ti? No lo sé, pero quizá él escuchó algunas piezas de Asura. Esto se podía intuir dado que fue Toei quien produjo la película, pero me cabía la duda de si las referencias venían por sus trabajos en Chikabane Hime de Gainax o de los dramas en que llevaba tiempo trabajando. Esto último no habría tenido mucho sentido. El sonido que Sumitomo imprime en Chikabane Hime no es muy distinto al de Dragon Ball. Pero era más esperable que la referencia viniera de Asura. Aún así, ni siquiera el mismo compositor conoce la razón y solo estamos teorizando. En la entrevista para Dragon Ball Super Broly mencionaste que el señor Hayashida te dio algunas instrucciones al comienzo. ¿Significa eso que no te dio demasiada guía? No, pero al comienzo el señor Nagamine me dio algunas ideas, pero después de eso confiaron en mí al 100%. Es posible que Sumitomo y yo nos hayamos malentendido en esta pregunta. Quizá él interpretó que le estaba preguntando por Dragon Ball Super Broly, cuando mi intención era hacerlo por Dragon Ball Kai. Pero quizás sí me entendió, y su respuesta se refiere a que efectivamente Hayashida no le dio muchas instrucciones en Kai, pero que en contraste, Nagamine sí lo hizo al comienzo de Dragon Ball Super Broly. Mi intención aquí era descubrir cuánto del sonido de Dragon Ball viene de la mente de Sumitomo y cuánto ha sido por instrucciones dadas a él. Todo apunta a que el sonido viene de sus propias ideas. ¿Sirvió tu experiencia bajo el señor Hosoda en Dragon Ball Z Kamito Kami como una guía para el resto de Dragon Ball Kai? Lo lamento, lo olvidé. Con esta pregunta esperaba saber si el sonido sinfónico y el uso del coro de Kamito Kami comenzó en la película y fue llevado desde ese punto a Kai, pero no obtuve la respuesta que esperaba. Con señor Hosoda me refiero a Masahiro Hosoda, director de dicha película. No sabemos si Norihito Sumitomo fue contactado en el 2012 o en el 2013, pero de seguro fue en el 2012, dado que él ha mencionado haber sido contactado un año antes por un proyecto secreto y que sabemos que es Dragon Ball Kai, serie que fue lanzada el 2014. Quería conocer el nivel de conexión entre ambos productos.
¿Cómo fue tu experiencia bajo el señor Yamamuro en Dragon Ball Z Fukatsu no F? Los dibujos del señor Yamamuro eran muy geniales. En este caso no obtuve nada de lo que quería. Mi impresión es que la mala colocación musical en Fukatsu no F se debe a la dirección de Tadayoshi Yamamuro, y esperaba inocentemente tener una confirmación de esto. Al menos es interesante saber que a Sumitomo le gusta el trabajo de Yamamuro. ¿Existe alguna razón para el parecido entre el track Virus Madness de Dragon Ball Super y algunos de tus trabajos en Chikabane Hime? Siempre intento escribir algo nuevo, pero sé que algunas de ellas se parecen bastante, así que eso es un reflejo de mí mismo. Espero no haber parecido irrespetuoso con esta pregunta. Permítanme explicar. En Silent Detective Chi Chi Full Lady hay una pieza llamada Serial Killer, que utiliza exactamente las mismas pistas de audio de los synth inquietantes y el canto en Houmei que se pueden oír en la pieza Chinunare Takyoku de Chikabane Hime. Y que luego reutilizó en Virus Madness. Yo quería saber si esto fue por algo relacionado a Temp Music, a instrucciones o por decisión propia. Cuando la música de Dragon Ball Super se volvió más influenciada por el jazz, ¿fue idea tuya? ¿O fue por sugerencia del señor Nagamine o el señor Nakamura? Algunas de ellas sí, algunas de ellas no. Cuando estoy escribiendo no quiero pensar en estilos de música. Si bien no es la respuesta que esperaba, es una respuesta que me da mucho gusto leer. La entiendo como que Sumitomo compone lo que cree que es mejor dadas las instrucciones que ha recibido y que las decisiones estilísticas son algo que van saliendo en el momento. Es genial saber que confían de esta manera en él. ¿Cuándo te cambiaste de tocar trompeta a tocar saxofón? 18 años. Como se puede ver en la entrada que adjunto, Sumitomo solía tocar trompeta. No encontré ninguna referencia al punto en que se cambió al saxofón, por eso decidí preguntarlo. Como nació en 1964 y entró a Berklee en 1983, podemos entender que comenzó a tocar saxofón muy cercano al periodo en que estudió en Estados Unidos. ¿Cuán involucrado estuviste en la producción del EWI de Akai? Hice algunos sonidos con el ingeniero, y algunas veces les di algunas impresiones a ellos. En el sitio que adjunto se indica que trabajó junto a Michael Brecker como asesores de sonido de Akai Professional, y que fueron los representantes del instrumento EWI, el instrumento electrónico que Sumitomo interpreta en prácticamente todos sus trabajos. ¿Hubo planes de lanzar un segundo disco con la música de Dragon Ball Kai? ¿Los fans aún están dispuestos a adquirirlo? No, lo siento. Es mucha la música de Dragon Ball Kai que jamás fue publicada de manera oficial. Tanta que hacía sentido imaginar que hubo planes de hacer un volumen 2 conteniéndola, dado que incluso algunos de los mejores tracks se encuentran ahí. Pero Sumitomo nos confirma que no hubo planes de ello. Finalmente, ¿sabías que tenías fans en Sudamérica? ¿Has estado alguna vez aquí? Me temo que no lo sabía, pero realmente quiero ir algún día. Por favor, llámenme. Norihito Sumitomo es un reconocido jazzista que viaja por el mundo en giras con músicos como Bob James, Jack Lee o Tomoo Tsuruya. No era raro pensar que hubiera estado en el continente alguna vez, pero ya veo que no. Sobre la petición de llamarlo a tocar, si lo consideran como una posibilidad, sean responsables con ella. Personalmente no duden que me pondré en contacto con organizadores de festivales de jazz para intentar hacerlo una realidad. Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. Ahora que leímos todas las preguntas, es momento de explicar toda la situación. Las preguntas fueron realizadas el 11 de diciembre de 2018 por un medio que prefiero mantener confidencial por ahora, y las respuestas fueron entregadas el 31 del mismo mes. Como habrán podido notar, las preguntas no eran tan enfocadas en Dragon Ball, sino más bien en su carrera en general. Estoy elaborando una biografía detallada de Norihito Sumitomo, pero tenía demasiados vacíos. Después de muchas horas sin éxito buscando esos datos, decidí preguntárselos directamente. Me costó bastante dar con él, pues no tiene redes sociales públicas, pero como ven, pude hacerlo. No soy capaz de expresarles en palabras cómo se sintió cuando leí "Yes, I am Norihito Sumitomo, hello". Deben saber que es una persona muy agradable, pero también muy ocupada. Como toca en varias bandas y compone para tantos proyectos, prácticamente no revisa sus medios de contacto. Sé que hay más personas que se han comunicado con él, pero no quise molestarlos preguntándoles algo que seguramente no me responderían, de la misma forma en que yo quiero evitar que lo acosen ocultando el medio por el que lo contacté.
Me expresó que estaba abierto a responder más preguntas en el futuro, así que espero que esto sea apenas un pie para generar un vínculo entre Norihito Sumitomo y sus fans. Terminó diciéndome que tarda en contestar, como pueden notar por el tiempo entre las preguntas y las respuestas, dado que suele estar muy ocupado, y ahora mismo está componiendo la banda sonora para un anime llamado Mix, así que no me queda más que esperar a su lanzamiento en abril y oír su música. Por ahora ya saben que estoy trabajando en una biografía completa, pero no les prometo ninguna fecha, pues quiero hacerla con la dedicación que merece la primera biografía completa en internet. Y si tardo tanto que no alcanzo a ser el primero, pues me alegra. Mi apoyo infinito para todo aquel que quiera difundir el trabajo de Norihito Sumitomo y la apreciación musical de Dragon Ball. Antes de despedirme quiero mostrarles esta fantástica ilustración realizada por John Layton, ilustrador freelance cuyas redes sociales podrán encontrar en la descripción para que vean más de sus trabajos. Con estas palabras me despido, gracias a todos quienes me acompañaron durante el periodo de búsqueda y espera. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos. Saludos.